Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hola a todos, qué alegría encontrarnos una vez más acá en El Rollo del Libro. Preparen su Biblia, un cuaderno, pero sobre todo sus corazones dispuestos, porque hoy vamos a explorar tesoros que tienen un mensaje muy fresco para nuestra vida. ¿Está listo? Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. En el último episodio tuvimos la ocasión de leer y de estudiar 25 versículos, el cual contiene el relato bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 12. En esa ocasión aprendimos cómo la gracia de Dios puede restaurar después de la caída. Observamos que este texto bíblico nos da dos ideas. El capítulo 12 de segundo de Samuel habla sobre la confrontación de Natán. Primero Natán le presenta a David una parábola. Seguidamente el mismo profeta le declara un juicio. El acto de David al escuchar no solo la parábola, sino el juicio, lleva a tener conciencia de un acto pecaminoso que hizo y David procede al arrepentimiento. Finalmente, vienen dos cosas importantes. Viene un momento de confrontación porque Dios envía una palabra de disciplina después de ese pecado. Seguidamente a la disciplina, un momento de restauración, una gracia que recibe David, y esa es la primera parte del capítulo 12. Pero también este capítulo nos lleva a otros 6 versos más donde David ahora ya se involucra en la guerra. El pecado que había cometido fue como resultado de no ir a la guerra. Ahora él va y tiene que enfrentarse con los enemigos y gana una batalla en un lugar que se llama Rabá. Y aquí vemos cómo David obtiene la victoria y nos da a entender cómo Dios comienza a retornar el rumbo en un tiempo de desorden en la vida de David al tiempo del orden. Así que eso fue lo último que aprendimos en el rollo del libro. Pero estamos listos para el capítulo de hoy, que será el capítulo 13, segundo libro de Samuel. presentamos ahora el segmento número 1. Es tiempo de abrir las escrituras. En el programa de hoy, en el rollo del libro, vamos a leer íntegramente el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Con mucha atención, a través de esta lectura vamos a ir entendiendo el texto bíblico. Aconteció después de esto, que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así?
¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún te serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo: Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y él le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado órdenes a su criado diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzados pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey,
y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Avanzamos hacia el segmento número 2. Hemos escuchado la palabra de Dios, pero el rollo del libro aún tiene mucho más que mostrarnos. Quiero invitarles a que permanezcan muy atentos, porque a continuación vamos a sumergirnos en el comentario bíblico. Lo que vamos a hacer es desenterrar detalles. Vamos a conocer el contexto y verdades que se esconden tras estos versículos para conocer más a fondo el consejo de Dios. Siga con nosotros. David no estaba ajeno a los problemas de su familia. En este capítulo 13 vamos a encontrarnos con 2 de los hijos de David. El primero de ellos era un joven llamado Amnón. Recordemos que David tenía una familia numerosa, hijos de diferentes esposas. Amnón era el primogénito de David y la mamá de Amnón era Ahinoam, según el capítulo 3 de este segundo libro. El tercer hijo de David fue Absalón. La mamá de Absalón, Maaca, siempre en el capítulo 3. La hermana de Absalón era una joven que se llamaba Tamar, y el verso 1 nos dice que era hermosa y que Amnón se enamoró de ella. Seguidamente entendemos que ese amor que describe tener Amnón por Tamar no era un amor sano, sino era un amor lujurioso, un amor carnal. Lo consideramos de esa manera porque el texto nos dice que Tamar era virgen y parecía imposible que Amnón le hiciera algo. Entonces aquí vemos que Amnón tenía un deseo de querer tener relaciones sexuales con ella. Cuando una persona ve a otra del sexo opuesto bajo ese lente de deseo sexual, eso se llama lujuria. Por eso es que la Biblia nos habla de que Amnón se enfermó de estar pensando no en ella, sino en sí, en el acto. Significa que el pecado de la lujuria había tomado el control de este joven. También el texto nos habla de que Amnón tenía un amigo llamado Jonadab y nos da otro dato, que este muchacho Jonadab era muy astuto. Nos da el ejemplo que un día este Jonadab notó que Amnón no estaba bien y le preguntó qué le pasaba. Amnón le abrió su corazón y le dijo que estaba enamorado de Tamar y que la hermana de era hermana de su hermano.
Por eso es que no podía tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué pasó con Jonadab? Le planteó a Amnón un plan. Eso lo dice el verso 5. Él le dice que se finja estar enfermo y cuando David vaya a verlo, él le dice que deseaba que su hermana le atendiera con una comida. Amnón se presta a este consejo, finge estar enfermo y tal como le sugirió su amigo Jonadab, le pide a David que su hermana le hiciera un pan especial. David accedió a esa petición, envía a Tamar a prepararle la comida. Y nos describe cómo Tamar toma la masa, lo empieza a amasar para hacerle a Amnón su pan. Pero este dice que se negó a comer y empieza a sacar a todos los de la habitación. Cuando ellos estaban solos, Amnón le pide a Tamar que le lleve ese pan a su dormitorio donde él lo iba a comer. Y el verso 10 nos dice que ella así lo hizo. Cuando Tamar entra al dormitorio, Amnón la agarró y le pidió que tuviera relaciones sexuales, aunque el texto habla de acuéstate conmigo, no estaba pensando en dormirse, porque ella se niega y empieza a rogarle que no le obligue a hacer esas cosas. Y observemos cómo el verso 12 dice, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Y le rogaba, dice el verso. Así que vemos cómo ella estaba considerando la intención de su hermano que iba a causar una desgracia. Ella estaba pensando no solo en ella en cuanto a su deshonra, sino en él. Porque le dice en el siguiente verso, sería el 13, que él sería estimado o tomado como un perverso. Entonces vemos aquí que esta muchacha tenía bien claro lo que era bueno y lo que era malo. Ella miraba las consecuencias de esta situación. Incluso ella le dice, bueno, ve a hablar con mi papá para que nos case, para que le dé permiso al rey que ellos sean esposo. Pues estaba ella segura de que el rey podía darles permiso porque ese era un caso extraordinario. ¿Pero qué pasó? A Amnón no le importó. Su única preocupación era su deseo, su lujuria que, como vimos, ya se había apoderado de él y lo que él deseaba era satisfacer su apetito. La lujuria que él tenía no lo dejaba pensar bien. Y como suele suceder con el pecado, hermanos, cuando uno le da paso al pecado, el pecado endurece la conciencia, el corazón, y él está dispuesto a todo, a destruir su reputación, a hacerle mal a su hermana, a deshonrarla, todo por su lujuria. Hermanos, tengamos en cuenta que una vez que Amnón satisfizo su lujuria, automáticamente sus sentimientos cambiaron. Dice que él sintió un fuerte aborrecimiento hacia ella. Y el verso 15 nos dice que su odio era más grande que el amor que creía él tenerle. Y por eso él no tuvo compasión ni remordimiento. Y nos revela que le dice que se levante y que saliera de su casa. Entonces observe este pecado de la lujuria. Este pecado no se preocupa por las personas, solo por sus intereses, solo por la satisfacción. Este pecado usa a las personas para encontrar satisfacción y después desecharlas. Tamar se negó a retirarse, pues Amnón quería enviarla lejos.
Y es importante, estimados hermanos, que entendamos que lo que ella está diciendo es que ya había perdido su virginidad y que no podría ahora ser ofrecida a ningún otro hombre porque había sido deshonrada. Y lo mínimo que Amnón podía hacer por ella era hacerse responsable y tomarla como esposa. El que ella se fuera despedida significaba ya una condena, una vida sin esposo y sin hijos. Y ella sería deshonrada en la comunidad y tendría que vivir sola y aislada. Y eso no le importó a Amnón, no le hizo caso. Llamó a su sirviente y le dijo que la sacara de su presencia y cerrara la puerta. ¿Qué quiso decir con esto Amnón? No me importa lo que pienses, no me importa tu vida. Cuando Tamar fue a Amnón, dice que llevaba puesto un vestido muy adornado de colores. Era el traje que vestían las hijas vírgenes del rey. Pero cuando ella salió de la casa, rasgó el vestido, puso ceniza sobre su cabeza y se fue llorando en voz alta. Su hermano Absalón, en el verso 20, trató de consolarla y le propuso que se quedara en su casa. Tamar estuvo de acuerdo y se quedó a vivir allí desconsolada. Ahora el escenario va con el rey, con el papá de todos ellos, David. David se enteró de esto y dice la Biblia que él se enojó. Pero no hay constancia de que David haya hecho algo más al respecto. Entonces, en cierto sentido, para David le fue difícil juzgar este acontecimiento, ya que él ya había experimentado un pecado similar. Él también había dejado que la lujuria se apoderara por completo de él. ¿Se recuerda? Capítulo 12, cuando había ocasionado la muerte de Urías y otros soldados. También por él había ocasionado la muerte del niño que Betsabé dio a luz. Entonces aquí hago un alto para hacer la reflexión. Hermanos, cuando nosotros como papás caemos en pecado, se nos hace más difícil confrontar el mismo pecado en la vida de nuestros hijos. Probablemente el hecho de que David se negara a castigar a Amnón propició que Absalón, el otro hermano de Tamar, empezara a acrecentar su odio no solo contra su hermano, sino también contra David. Aunque Absalón nunca le habló a Amnón sobre lo que había hecho a su hermana, el verso 22 lo deja bien claro. Él lo odiaba en su corazón. Luego, hay un dato más interesante. En el texto leímos que no ocurrió nada por 2 años, pero sí ocurrió. Esos 2 años, lo que pasó es que el odio de Absalón creció. Absalón dice que estaba esquilando sus ovejas. La esquila de ovejas era una ocasión en Israel de celebración y fiesta. Absalón invita a su papá y a sus demás hermanos a unirse a él a esta celebración. David se rehusó a ir porque pensó que habría demasiada gente y que eso sería carga para Absalón. Sin embargo, le dio su bendición para que él celebrara. Absalón le pidió a David que llegara a su hermano Amnón a esa fiesta. ¿Cuál es la razón por la que Absalón le pedía a David la presencia de Amnón? ¿Sería que había estado algo aislado del resto de la familia a causa de su pecado? David se preguntó por qué Absalón le pidió que dejara ir a Amnón a la celebración, pero finalmente dice que accedió porque lo estaba molestando. Lo que David no sabía
era de que Absalón había ordenado ya a sus hombres que matara a Amnón. Cuando su hermano, como estaba en una fiesta, iba a beber vino y el vino los embriagaba. Los hombres de Absalón entonces hicieron lo que le habían encomendado. Cuando los otros hermanos vieron lo que estaba sucediendo, tuvieron miedo, dice el verso 29, que huyeron. A David en el verso 30 le llega la noticia, pero la noticia le llega mal porque le llevan a decir que Absalón había matado a todos. Él rasga sus vestidos, se echa a tierra en señal de luto. Sin embargo, el amigo de Amnón, Jonadab, ¿se recuerda? También andaba sirviendo al rey David y le aclara diciéndole que solo Amnón había muerto. Y le dijo esto porque Absalón quería vengar la violencia de su hermana Tamar. Entonces es necesario que veamos aquí el hecho de que Absalón alberga amargura en su corazón durante 2 años. Esa amargura empezó a crecer hasta llevarlo a querer matar a su propio hermano. Ya hemos visto las consecuencias devastadoras de la lujuria de Amnón. Ahora vamos a ver las consecuencias devastadoras de la amargura y de la falta de perdón de Absalón. Ambas debieron de ser confrontadas. No hay que dejar, hermano, que la lujuria ni la amargura echen raíces en nuestras vidas, porque los frutos de estas, hermano, son destructores, no solo para quienes lo practican, sino para quienes están alrededor de quienes lo practican. Mientras Jonadab estaba hablando con David, un siervo informa que vio un grupo de personas en el camino al oeste de ellos. Jonadab tranquilizó a David diciéndole que ellos eran sus hijos que regresaban vivos. Terminando de Jonadab de hablar, llegaron ante él estos muchachos y lloraron y se lamentaron a gran voz, de tal manera que se hizo viral. Todo Israel supo lo que había pasado. Absalón termina huyendo de la presencia de su familia, de David, de sus hermanos, y se va a vivir con un hombre llamado Talmai, que era rey de Gesur. Absalón se quedaría en la región de Gesur por 3 años. Con el tiempo, cuando David se consoló por la muerte de Amnón, anheló ver a su hijo Absalón. Su amor como padre por su hijo se mantuvo fuerte a pesar del pecado. Bueno, esos datos aquí se los hemos compartido para que usted vaya entendiendo el texto bíblico y ahora estar listo, preparar el bosquejo del capítulo número 13. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. ¿Ha escuchado usted
una guía de lo que hacemos para elaborar nuestro bosquejo, vamos al paso número 1. ¿De qué nos está hablando el pasaje? El segundo libro de Samuel nos muestra un relato conteniendo 39 versos. Y lo que tenemos que averiguar en este primer paso es que si estos 39 versos nos están hablando de un solo tema, de una sola historia, o hay varias historias en estos 39 versículos. He ahí la importancia de la lectura o las lecturas que le demos para ir entendiendo y del comentario que hemos compartido. Por tal razón, entendemos que en estos 39 versos solo hay un tema principal y le hemos puesto el siguiente título, el cual usted lo puede apuntar. Tema principal de segundo libro de Samuel 13, el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí hay que tomar en cuenta lo que estudiamos en el episodio anterior. Hay una amonestación que el Señor le había dado, un juicio que el Señor le había dado. Y aquí hay que añadir lo siguiente. Versículo 10 del capítulo 12, segundo libro de Samuel. No se apartará jamás tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Ese es un juicio. Dice otro juicio. Así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Verso 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Estos son los juicios que Dios declaró como consecuencia del pecado del rey David. Muy bien. Capítulo 13 empieza a cumplirse la palabra de Dios. Estos 39 versos nos hablan de cómo empieza, y ese es el enfoque durante todo el capítulo. Con esto cerramos entonces paso 1, vamos al siguiente. Paso número 2. Estos 39 versículos del capítulo 13 los necesitamos entender, pero los vamos a entender no verso por verso, sino vamos a hacer bloques. Y a cada bloque le vamos a asignar un título, y de esa manera secuencial entenderemos cómo fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Empecemos entonces armando bloques. Este capítulo nos va a permitir armar 7 bloques, 7 ideas, 7 títulos que le vamos a dar a cada bloque. Vamos pues. El primero está arrancando los primeros 4 versos. A este versículo 1 al 4 le vamos a titular Amnón deja crecer un mal deseo. Amnón deja crecer un mal deseo. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios en uno de los hijos de David? Resulta ser, como ya lo vimos, que Amnón empieza a experimentar el pecado de la lujuria. Ese era el mal deseo. Él miraba a su hermana, pero no la miraba por su belleza, por su inteligencia. La forma como Amnón la observaba era de forma sexual, la deseaba sexualmente, y dejó que eso creciera. Y el verso 1 al 4 comienza el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo hago aquí una pausa, porque tengo que hablarle de que el pecado de David no solo fue de origen
que había derramado sangre, sino también el pecado de David fue de origen sexual. Y quiero que observe este cumplimiento. Vamos al siguiente bloque. Este está en los siguientes 3 versos, del 5 al 7. A este bloque le vamos a poner: Amnón recibe un mal consejo. Amnón recibe un mal consejo. En el primer bloque vemos una situación interior de Amnón. Ahora aquí va a sumar este conflicto interno que tiene Amnón cuando él va a escuchar un mal consejo. El mal consejo viene de su amigo que se llamaba Jonadab, el cual le dice que finja, que se haga el enfermo, que arme toda una historia falsa para que pueda llegar a tener cerca a su hermana, la cual deseaba. Muy bien, sigamos ahora al tercer bloque, los siguientes 5 versículos del 8 al 12. Ahí está nuestro tercer bloque de cómo se va a cumplir el juicio o la palabra de Dios para la casa de David. Y aquí vamos a observar la actitud de Tamar. Estos versos del 8 al 12 nos hablan de la actitud de Tamar, porque tal cual como el plan que armó Amnón, llega a su papá, le lleva a su hermana, la hermana lo atiende, y luego pues Amnón quiere consolidar su plan maquiavélico acostándose, pero como decimos, violando a su hermana. Aún así, Tamar nos demuestra la actitud firme, primero de obediencia, porque obedeció a su papá, atendió, le sirvió a su hermano, pero ya cuando ella vio la situación color hormiga, pues ella pues trató de persuadir a su hermano y le dio alternativas para que no solo ella saliera afectada, sino él. Esa es la actitud de Tamar. Llevamos entonces con esto 3 bloques. Vamos al cuarto bloque. Este es un bloque pequeño. Contiene 2 versículos, el 13 y el 14. Y a este bloque le vamos a poner el título de El acto violento de Amnón. El acto violento de Amnón. En este caso fue una violación sexual. La Biblia habla de que se acostó con ella, pero también hemos de entender que no fue un asunto mutuo, sino fue un asunto violento. Este es el punto número 4. Vamos al bloque 5. Los siguientes 5 versos del 15 al 19 le vamos a poner como título Las secuelas del pecado. Las secuelas del pecado. Aquí vemos que, por un lado, Tamar es deshonrada y estos versos nos describen lo que ella hizo y lo que ella sintió, y también nos describe qué es lo que pasa con Amnón, porque del amor pasa al odio. Eso tiene que ver con las secuelas del pecado. Seguidamente viene un penúltimo bloque, que es el más largo. Son 14 versos del 20 al 33, del 20 al 33. Y acá nos habla este bloque de la venganza de Absalón. La venganza de Absalón, ese es el título. Absalón es el hermano de Tamar directo, medio hermano de Amnón. Y al escuchar lo que ha acontecido, Absalón va a tomar cartas en el asunto. No lo hizo en el instante, lo hizo 2 años después. Pero la venganza fue cruel, porque él mandó a matar a su hermano Amnón. Esa fue la venganza de Absalón. Finalmente,
el último bloque, que sería el séptimo, serán los últimos 6 versos del 34 al 39. Y a este bloque le titularemos La familia queda dividida. La familia queda dividida. Todo porque, bueno, Absalón tiene que huir, se va a vivir a otra ciudad, a Gesur. Y David queda triste, ya perdió un hijo, una hija deshonrada, no puede ver al otro hijo. Bueno, los otros hijos que también vieron todo eso quedaron impactados, la familia queda dividida. Hermanos, estos 7 puntos que acabamos de armar nos habla de lo que Dios le habló a David por medio del profeta Natán en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Y acá el escritor nos va a describir el cumplimiento de ese juicio. No es que aquí se va a cumplir todo, aquí va a empezar. Y estas 7 ideas que proponemos para entender el pasaje comienza con uno de los hijos de David, con un mal deseo. Luego se le añade un mal consejo. A pesar de eso, la persona perjudicada trató de persuadir, de tomar la actitud correcta. Aún así, lamentablemente, Amnón termina violando a su propia hermana y luego vienen las secuelas del pecado, no solo en el afectado, en este caso Tamar, en el que provocó, sino también en la demás familia, y al que más le impactó fue a Absalón, el cual termina matando a su hermano y la familia queda dividida. Muy bien, estas 7 ideas, 7 bloques que hemos preparado nos va y nos ayuda a entender todo el pasaje. Hay otro paso más importante que dar para terminar nuestro bosquejo y le invito a participar. En nuestro tercer paso seguimos con los 7 bloques que hemos armado. Ya a cada uno de ellos le dimos un título. Usted los acaba de apuntar y sabe de qué verso a qué verso va primer bloque, segundo, tercero, etc. Pero ahora necesitamos cotejar, necesitamos conectar el título que le dimos con el texto bíblico. Este es el punto importante, más importante de nuestro bosquejo, porque vamos a observar que si el razonamiento que le dimos al título por cada bloque, que fueron 7, tiene que ver con el texto bíblico. Si es así, nuestro bosquejo está bien. Si no es así, habrá que corregirlo. ¿Y cómo lo hacemos? De acuerdo al título, buscamos en cada bloque una frase o un versículo o varios versos que verifiquen, que ratifiquen el título que le hemos dado. Déjeme entonces llevarle a los 7 pasos. Vamos al primero. El primer título que le dimos al bloque número 1 fue Amnón deja crecer un mal deseo. Debo de buscar en estos primeros 4 versículos cuál era ese mal deseo. Y precisamente la primera frase del verso 2, nos habla de ello. Dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen. Y sigue terminando: le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Claramente el verso nos enfatiza la virginidad, tenía que ver con la sexualidad de una mujer. Entonces aquí el texto nos está hablando de la lujuria que Amnón manejaba en relación a su hermana. Ese era el mal deseo.
Entonces, como ve, el título que le otorgamos al primer bloque, Amnón deja crecer un mal deseo, está ratificado en el verso número 2. Por lo tanto, la observación es positiva. Vamos al siguiente paso. En el bloque 2 le titulamos Amnón recibe un mal consejo. Debo de encontrar del verso 5 al verso 7 una frase, un verso que nos hable del mal consejo. Y el verso 5 dice, la primera parte, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, y aquí viene, y finge que estás enfermo. Aquí claramente el consejo es, miente, engaña. Y aquí pues vamos a ir entendiendo eso. Entonces, como ve, ese mal consejo está ratificado en el versículo 5. Subráyelo y vamos al tercer bloque que le titulamos La actitud de Tamar. La actitud de Tamar siempre fue una actitud honesta, una actitud correcta, aún en el momento más duro cuando su hermano le quería hacer esa deshonra. Yo quiero que observe el verso 12. Verso 12 y subráyelo de una vez porque aquí vemos la actitud correcta de Tamar. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia o no me violes, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Mire, tristemente en nuestra sociedad en este tiempo, hoy en día se dan situaciones, relaciones sexuales ilícitas. Y a veces escucho, y usted también escucha decir, yo no lo quería hacer. Pero realmente vemos que es todo lo contrario. No podemos decir de Tamar de esa manera. Ella no lo quería hacer. No porque yo me lo imagino. La Biblia en ese verso 12 nos está diciendo que ella persuadió, le habló no solo de ella, sino de las consecuencias de él. Muy bien, así que subrayando el verso 12 tenemos ya esa relación, esa conexión del tercer bloque con el texto bíblico. Vamos al cuarto bloque, el más pequeño, el acto violento de Amnón. Verso 14 dice, mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó. ¿Qué significa esto? Que ella no se dejó, ella luchó, pero obviamente él fue más fuerte y la terminó violando. Así que ahí subrayando el verso 14 nos describe el título, el acto violento de Amnón. Vamos al bloque siguiente, al número 5. A este le titulamos las secuelas del pecado. Bueno, aquí del verso 15 al verso 19 encontramos dos secuelas. Y estas dos secuelas son de los dos involucrados, Amnón y Tamar. Veamos la secuela de Amnón. Vamos a subrayar dos versículos acá. Verso 15, subraya el verso 15. Luego dice, la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Aquí viene la secuela y lo comentábamos, que cuando algo no es genuino, los sentimientos cambian. Y aquí vemos un cambio. Primero se estaba muriendo por ella de amor, ahora que ya satisfizo su lujuria, ahora la odia. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado no nos da una estabilidad, el pecado nos da una inestabilidad. Y veamos la secuela en Tamar, verso 19, subraye esto. Dice que Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, la rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. La deshonra para Tamar fue muy grande, una vergüenza grande, un sentimiento de tristeza, dolor, vergüenza muy grande, secuelas del pecado. Muy bien. Como ve,
el título que le dimos coincide con el texto bíblico. Avanzamos y vamos al bloque más grande, el sexto, que son 14 versos del 20 al 33. A este le titulamos La venganza de Absalón. Bueno, todos estos versos nos describe cómo fue la venganza, nos empieza relatando de que era el día donde los esquiladores celebraban, habían pasado 2 años, y Absalón, quien recibe a su hermana y le cuenta todo, él determina vengarse. 2 años donde no sucedió nada, pero sí en el corazón de Absalón creció odio, rencor y un deseo de venganza. Y después de 2 años se da esta venganza. ¿Cuál es? Que él termina matando a su hermano. Observe el verso 28, subraya. Y Absalón dio la orden a sus criados, diciendo: les ruego que cuando miren que Amnón está alegre por el vino, mátenlo. Y no tengan miedo, yo doy la orden. Eso lo dice el verso 28. Entonces esa fue la venganza. Estamos entonces conectados con nuestro título y el texto bíblico. Muy bien observado. Finalmente, el bloque último, el séptimo, los últimos 6 versos del 34 al final, le titulamos La familia queda dividida. Y el verso 37 lo corrobora. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Como ven, ahí David no solo pierde a uno de sus hijos, pierde a un segundo porque ya no lo puede ver. Y él se lamenta por eso, y Absalón se va a vivir en otra región. Se quiebra la familia. Muy bien. Lo que quiero que observe antes de ir al último paso es que cada aspecto que hemos apuntado de este relato bíblico tiene relación con el texto. Y este es el punto más importante. Nos queda uno más. Vamos a trabajarlo. Este último paso es sacar alguna conclusión. Tenemos 7 posibilidades, 7, porque son 7 bloques de cómo se cumplió la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 13. Esas 7 posibilidades seguramente usted le llamó la atención. No sé si fue la parte donde Amnón deja crecer un mal deseo, o la parte de cuando él recibe un mal consejo, o le llamó la atención la actitud de Tamar, o el tema de la violación, las secuelas del pecado, la venganza de Absalón, o la familia dividida. Lo que sí es cierto es que en una frase muy pequeña tenemos que apuntar para concluir nuestro bosquejo, y le doy el siguiente minuto. El rollo del libro. Antes de compartir nuestra conclusión, déjeme invitarle y
presentarle la posibilidad de que usted tenga este bosquejo que hemos trabajado en el rollo del libro en sus manos. Solicítelo escribiéndonos a nuestro WhatsApp solicitando, y nosotros con mucho gusto se lo enviamos juntamente con un enlace para que usted vuelva a escuchar este estudio allí en su dispositivo a la hora que sea, y que usted pueda ser edificado. Quedará la invitación. ¿Cuál fue la conclusión suya? La nuestra, se la leo. El pecado promete amor, pero deja vacío y culpa. Repito, el pecado promete amor, pero deja vacío y culpa. Aquí hay que ver lo que en primer lugar está pasando en el corazón de Amnón, los primeros 4 versos, porque ahí se origina todo. Se origina con algo que aparentemente es amor, pero no es amor, es pecado. Y cuando la persona deja ser controlado por el pecado, al final lo que le va a dejar es vacío y culpa. Qué lección tan importante. Agradezco su atención y su participación en esta elaboración del bosquejo y nos preparamos para la despedida. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: gracias por habernos acompañado en esta jornada de estudio bíblico y lectura. Nuestro deseo es que en el análisis de hoy usted haya podido encontrar luz sobre su caminar diario. Quiero invitarle a que nos acompañe en nuestra próxima emisión de El Rollo del Libro, donde la palabra de Dios sigue siendo nuestra única guía. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.